رسول الله رسول الله طال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum. Bienvenidos a todos y a todas una semana más. Daros la bienvenida a estas clases, a estos encuentros, más que clases, que estamos dedicando a hablar sobre el mejor de la creación, sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy estamos en la penúltima. Hoy nos queda hoy y mañana, inshallah, y terminaremos estos encuentros que creo que han sido de mucha utilidad y de mucho beneficio, y hablando con total sinceridad, de mucho disfrute. Yo personalmente tengo que decir que he disfrutado muchísimo y que espero que hoy y mañana disfrutemos también conociendo al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, siendo la sunna nuestra que hemos establecido, que es comenzar siempre haciendo un breve resumen de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, tenemos que decir que nos encontramos en un punto muy interesante. La semana pasada, perdón, la última clase, estuvimos hablando de el cuarto año de la Hijra, de algunos de los sucesos que tuvieron lugar en ese cuarto año de la Hijra, esa expedición a Raji, donde murieron Jubayb ibn Adi y Zayd ibn Dathinna, con esa famosa declaración llena de amor hacia el mensajero sallallahu alaihi wasallam, hecha bien por Jubayb o bien por Zayd, dependiendo de las transmisiones, en la que cuando están a punto de asesinarle, le dicen: oh, tú desearías estar desearías estar tranquilamente ahora con tu familia y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera en el lugar en el que tú te encuentras, desearías cambiarte por él y tú estar a salvo tranquilamente con tu familia, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera aquí para acabar con su vida como vamos a acabar nosotros con tu vida ahora. Y dijo: por Allah que no desearía estar yo sentado tranquilamente con mi familia y que Muhammad estuviera donde esté y se viera afectado por el dolor de una espina, y yo mientras está relajado tranquilamente con mi familia. Hablamos también de esa expresión, es maravillosa y está llena de amor, es una sincera entrega y amor al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablamos de la traición de los judíos de Banu Nadir. Hablamos de otros sucesos que tuvieron lugar, como el matrimonio del mensajero sallallahu alaihi wasallam con Salama. Hablamos de Salama, esas condiciones de Salama, no condiciones, esos aspectos que le menciona Salama cuando va el mensajero sallallahu alaihi wasallam, quiere casarse con él, que le dice: tengo 3 defectos. Soy extremadamente celosa, soy ya una mujer mayor, soy ya una mujer entrada en años y tengo cargas familiares. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam, con su misericordia, con su bondad y con su amor a toda la creación, le dice: tranquila, que yo le pediré a Allah que elimine esos celos de tu corazón o que los contenga. Yo también soy una persona entrada en años y desde este momento, tus cargas familiares serán mis cargas familiares. Hablamos de que falleció Abdullah, el hijo de Uthman y de Ruqayya, cuando solo tenía 6 años. Hablamos de la muerte, también el fallecimiento de Fátima, la madre de Ali y esposa de Abu Talib, que era prácticamente una segunda madre para el mensajero sallallahu alaihi wasallam. El nacimiento de Hussein, el hijo de Ali y de Fátima. Hablamos de la segunda batalla de Badr, que realmente no llegó a haber segunda batalla ni nada, pero explicamos un poco sus motivos. Y llegamos al 5.º año. En ese 5.º año hablamos del suceso más importante de ese 5.º año, es la batalla del Ahzab, la batalla de los coaligados, en la que se llegan a un acuerdo
tanto los judíos de Banu Qurayza que quedaban dentro, los judíos de Banu Nadir que se habían refugiado en Khaybar, la tribu de Ghatafán y los Quraysh para asediar la ciudad de Medina y de una vez por todas acabar con todos ellos. Pero vimos cómo, por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala y por las estratagemas de la guerra, ese noble sahaba, Naim ibn Mas'ud, utiliza esa maravillosa estratagema de ir a los tres grandes grupos, los judíos, Quraysh y Ghatafán, y sembrando la cizaña entre ellos de una manera que ya relatamos el último día, y hasta que finalmente, también debido a unas noches de mucho frío y de mucho viento, se va todo este grupo, se van estos ejércitos que estaban asediando Medina y no llega a haber no llega a haber una batalla propiamente dicha, y luego el mensajero sallallahu alaihi wasallam sitia y expulsa a los Banu Qurayza, expulsando de esa manera a la tercera de las tres grandes tribus de judíos que habían en Medina al-Munawwara. Y llegamos así al sexto año de la Hijra, donde hablamos de ese sueño que tuvo el mensajero sallallahu alaihi wasallam, en el que se veía entrando en el haram para hacer la umra y para afeitarse su cabeza y sacrificar sus animales. Van sin armas, llegan a Hudaybiyah. En Hudaybiyah hay unas negociaciones. El mensajero sallallahu alaihi wasallam envía a Uthman ibn Affan como negociador. Retienen los Quraysh a Uthman ibn Affan y se empieza a correr el rumor de que de que Uthman ibn Affan ha fallecido, de que lo han matado. Y entonces es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam pide y exige a sus compañeros el bay'atu, el juramento de fidelidad de Hudaybiyah. Uno por uno va tomando sus manos y va exigiéndoles, va pidiéndoles que combatan con él hasta que Uthman fuera vengado. Y cuando llega el turno de Sayyidina Uthman, que no estaba, el mensajero sallallahu alaihi wasallam coge su mano izquierda, la pone sobre su mano derecha y dice: yo soy testigo de este juramento de Sayyidina Uthman. Esto es conocido como el Bay'atur Ridwan, que está mencionado en el Corán cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim, hasta el final. Y luego vimos la negociación, esa negociación en la que los Quraysh envían a Suhail ibn Amr, cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam ve llegar a este personaje, era un personaje muy curioso, a ese personaje Suhail ibn Amr, cuando le ve llegar, dice: los Quraysh quieren negociar, los Quraysh quieren llegar a un acuerdo. Solo con verle ya sabía que querían llegar a un acuerdo. Y estuvimos viendo cómo es ese acuerdo, el asunto del encabezamiento, la reacción de los musulmanes, la reacción de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, que no lo podía comprender, no podía soportarlo, no podía aceptar lo que se estaba firmando en ese tratado, y cómo los sahaba entraron en un estado de shock que solo les salvó de ese estado ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam en acción, ver al mensajero de Allah haciendo lo que les había ordenado hacer y ellos se habían negado a hacer, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo por recomendación de su esposa, de su mujer, Salama. Fue justo aquí donde lo dejamos. ¿Qué lecciones obtenemos de ese pacto de Hudaybiyah? Tiene numerosas lecciones que se pueden aprender, numerosos puntos que se pueden aprender de ese pacto. Tal vez uno de los más importantes es que muchas veces esperamos las cosas en el momento y las queremos ya, ahora mismo y de la manera en la que queremos, pero no sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala tiene para nosotros un plan mejor en el futuro. Y no pasa nada por esperar a ese plan, porque el plan de Allah subhanahu wa ta'ala siempre va a ser mejor que nuestro plan. Y entonces Sayyiduna Umar tiene ese arrebato de: oh mensajero de Allah, pero ¿acaso no eres tú el mensajero de Allah? ¿Acaso no estamos en lo cierto? ¿Acaso no son ellos nuestros enemigos? ¿Por qué entonces tenemos que claudicar con este pacto que tan denigrante es para nosotros y en tan mal lugar nos posiciona? Y Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam le pedía paciencia, le decía: esto es así. Claro, Sayyiduna Umar se entristece mucho por ello. Y de hecho comienza a reflexionar, y lo que más le duele es que haya
ido en contra del mensajero de Allah, que haya negado al mensajero de Allah, que haya discutido sus normas. Y entonces, en el camino de vuelta a Medina, se cruza con el mensajero de Allah un par de veces y Omar no se atreve a mirarle. Y Omar, sabemos cómo era el carácter de Sayyidina Omar, no se atreve a mirarle a los ojos, no se atreve a dirigirse a él. Y hay transmisiones que hablan de cómo se cruzan en un momento dado y Omar ve cierto disgusto en la mirada del mensajero sallallahu alaihi wasallam y entonces espolea a su camello y a su caballo y va a la parte delantera de la fila de camellos que iban de vuelta. Totalmente avergonzado y triste, y hay transmisiones que hablan de que las lágrimas cayendo por su rostro, y escucha una voz y los pasos de un camello que se acercan a él. Y no quiere darse la vuelta hasta que reconoce la voz del mensajero sallallahu alaihi wasallam que le llama. Y entonces ve que algo ha cambiado en su cara. En su cara solo ve amor, ve una sonrisa y le dice: oh Omar, inna fatahna laka fathan mubina. Y le recita esa de ella, le dice: te hemos dado una clara apertura, haciendo alusión a que ese pacto era una clara apertura y perdonando también ese trato que Sayyiduna Umar había tenido con él, y Sayyiduna Umar se alegra tremendamente. Pero este pacto tiene otra consecuencia muy interesante. Ya sabemos, ¿no? Los Quraysh habían ordenado que o parte de lo que se había pactado, era que si uno de los musulmanes deseaba irse con los Quraysh, los musulmanes lo tenían que dejar y los Quraysh no tenían que mandarlo de vuelta. Pero si uno de los Quraysh se iba con los musulmanes, sin el permiso de su wakil, de su tutor, los musulmanes tenían que devolverlo. Esto era lo que era tan injusto, en primera visión, para Sayyiduna Umar y los que eran, y muchos otros. Y hablamos de cómo, nada más firmarse el pacto, ese Abu Jandal, hijo de Suhail ibn Amr, justo llegaba y se lo tienen que llevar, y esto es tremendamente doloroso para ellos. Pero ya estando en Medina, Abu Basir, subhanallah, Abu Basir fue un hombre que no es muy conocido en la historia como uno de los grandes sahaba, pero era un hombre muy peculiar. Él estaba con los Quraysh y se escapa, le tienen cautivo en Meca, se escapa y llega a Medina. Llega a Medina: oh mensajero de Allah, aquí estoy a tu servicio. Pero claro, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ha dado su palabra y tiene que cumplir con su palabra. Y entonces lo manda de vuelta. Vienen dos personas a buscarlo desde Meca, y el mensajero exigiéndole que lo manden de vuelta, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo manda de vuelta con ellos. Por el camino, Abu Basir se libra de ellos. Parece ser, hay transmisiones que hablan de que a uno de ellos le empieza a decir: oh, qué espada tan bonita tienes, ¿no? Ah, y es de no sé qué, y es de tales materiales, a ver, ¿me dejas verla? Se deja verla y le mata. Hay otras transmisiones que no, que dicen que únicamente se escapa y Allah sabe más. Pero vuelve a Medina y le dice: oh mensajero de Allah, tú te has librado, porque tú me has entregado a la gente que venía a reclamarme, pero yo me he vuelto a escapar y no pienso volver con los Quraysh. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: ojalá hubiera más gente como tú, dispuesta a sacrificarlo todo, entonces venceríamos siempre. Y este hombre, Abu Basir, se va de Medina, evidentemente el mensajero de Allah no podía cogerlo, pero se va a la zona de la costa. Y empieza a correrse la voz de que Abu Basir se ha establecido allí. Y entonces todos los musulmanes que estaban en Meca, presos por los Quraysh ya relajan, ¿no? Dicen: no van a irse a Medina, pero todos ellos se van con Abu Basir y forman, entre ellos se va Abu Jandal, el que hablamos el otro día, se va Walid ibn al-Walid. Walid ibn al-Walid es el hermano de Khalid ibn al-Walid, y otros más sahaba. Se forma un grupo de 60 o de 70 aproximadamente. ¿Y a qué se dedican? A asaltar las caravanas de los Quraysh. No tienen un campamento fijo. Cuando ven que viene una caravana, hacen una emboscada y la asaltan. ¿Qué provoca esto? Que los Quraysh no sepan cómo reaccionar. Quraysh dicen: no podemos montar un ejército y enfrentarnos a ellos porque no tienen campamento, van de aquí para allá, se mueven por toda la zona del desierto pegada a la costa, pero tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacen? Van a ver a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dicen: oh Muhammad, a ese grupo de 60 o de 70 que están allí,
diles que vengan a Medina y no haremos que tengáis que devolverlos. Es decir, el pacto respecto a este grupo no se aplica. Y entonces ese gran contingente de sahaba viene a Medina sin que el mensajero sallallahu alaihi wasallam tuviera que violar el pacto, porque él a lo que se comprometía lo cumplía. Entonces es maravilloso como de esta manera el mensajero sallallahu alaihi wasallam consigue salvarlo, y ese grupo de sahaba, que por cierto Abu Basir fallece justo cuando recibe las noticias mediante un mensajero o una carta de que el profeta sallallahu alaihi wasallam les daba la bienvenida a Medina. Abu Basir, este noble sahaba tan desconocido en la historia, pero que tanto hizo por el Islam y por los musulmanes, fallece y es enterrado allí, y Allah sabe más. Otro punto del pacto es que daba una tregua, no sé si lo mencionamos, una tregua de 10 años, 10 años en los que las guerras militares entre Quraysh y los musulmanes quedaban terminadas y quedaban anuladas. ¿Qué permitió eso? La garantía de este pacto permite que los musulmanes puedan centrarse en otros horizontes, puedan dar una nueva vista y un nuevo enfoque a su trabajo, a su misión de hacer el dawah. Y entonces llega el año séptimo de la Hijra, el conocido como el año de las delegaciones o el año de los mensajeros, el año en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam envía cartas a Heraclio, el emperador de los romanos, a Corroes de Persia, al Muhayqas, Ciro, al Harith de Damasco, al Negus de Abisinia y a todos los emperadores de su tiempo. Algunas de estas cartas nos han llegado, su contenido tal cual fue, como por ejemplo la que iba dirigida al Najashi, al Negus de Abisinia. En ella decía: la paz sea para aquel que sigue la verdadera guía. Las alabanzas son para Allah. Nadie tiene el derecho a ser adorado excepto Él, el soberano, el sagrado, el que otorga la paz, el guardián de la fe, que otorga seguridad. Doy testimonio de que Isa, el hijo de Mariam, es el Ruh de Allah, y su palabra que le dio a Mariam, la Virgen, la pura, la bondadosa, para que lo pudiera concebir. Iba al Najashi, el Najashi era cristiano, pues le habla de Sayyidina Isa alayhi salam. Allah lo creó de su espíritu y de su aliento de la misma forma que anteriormente había creado a Adam de sus manos. Te invito a que adores únicamente a Allah, sin asociarle nada, que lo obedezcas, que me sigas y creas en lo que se ha revelado sobre mí, debido a que soy el mensajero de Allah. Te invito a ti y a tu gente a que adoréis a Allah el Altísimo, el Todopoderoso. Doy testimonio que he transmitido mi mensaje y que te he aconsejado. Te invito a que aceptes mi consejo. La paz sea para aquel que sigue la verdadera guía. Amr ibn Umayyah ad-Damari era el encargado de transmitir este mensaje. Cuando lee este mensaje al Najashi se pone en pie, desciende de su trono y responde a la carta diciendo, hay transmisiones que dicen aceptando el Islam y diciendo: en el nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo. De al-Najashi a Muhammad, el mensajero de Allah. La paz sea contigo, mensajero de Allah, y la misericordia y las bendiciones de Allah, aquel que únicamente tiene el derecho a ser adorado. Recibí tu carta, en la cual hace referencia a Isa y al Señor de los cielos y de la tierra. E Isa es tal y como tú lo has descrito. Tenemos pleno conocimiento de tu mensaje y hemos atendido a tu primo y a sus compañeros. Doy testimonio de que eres el mensajero de Allah, que has venido con la verdad y que has confirmado lo que trajeron los mensajeros anteriores. Te juro fidelidad a través de tu primo, Ja'far ibn Abi Talib, del que hablaremos, y me someto al Señor de los mundos. Estas cartas, todas las cartas que envía a los diferentes reyes y gobernantes y emperadores, tenían todas un contenido muy similar, no es necesario que leamos todas ellas. Sí es importante, por ejemplo, la que dirige al Muqawqas, el emperador o el rey de Egipto. Esa carta, la respuesta a esa carta, la carta es prácticamente la misma que el Najashi, la respuesta que da es: la paz sea contigo, Muhammad, he leído tu carta y comprendido su contenido y a lo que llamas. Sabía del advenimiento de un profeta, pero pensaba que iban a hacer en Siria. Te envío de regalo 2 sirvientas,
quienes pertenecen a nobles familias coptas, ropas y una montura, que la paz sea contigo. Mujayjas, las dos mujeres que le da, que le envía, las dos sirvientas, una de ellas es María, María Egiptía, Mariam la copta, con las que se casó el mensajero sallallahu alaihi wasallam, y la otra era también una joven que el profeta sallallahu alaihi wasallam se la entrega a Hassan ibn Thabit al-Ansari. Hay quien dice que se la entrega a Zayd ibn Thabit y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Siguiente paso, Khaybar. ¿Qué era Khaybar? ¿Por qué atacar Khaybar? ¿Por qué asediar Khaybar? Khaybar está al norte de Medina, a unos 70 kilómetros. ¿Por qué el mensajero sallallahu alaihi wasallam tiene el deseo de asediar y conquistar esa ciudad? Porque de ella habían salido los Ahzab, habían salido la gente que se había coaligado en la batalla del Foso, porque a ella habían huido los judíos de Banu Nadir, y porque ella era una de las zonas más ricas de la región. Se ha transmitido que el profeta sallallahu alaihi wasallam sufrió un hechizo, que le hechizaron, que le embrujaron, y que le embrujó un hombre llamado Labid, y que le embrujó porque le pagaron desde Khaybar. O sea, Khaybar era un nido de complots y de estratagemas para tratar de acabar con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, viendo que ya no tiene peligro con los Quraysh, decide el profeta sallallahu alaihi wasallam junto con sus compañeros, decide atacar Khaybar. En el camino van tranquilamente, confiados y seguros, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le pide a un sahaba llamado Amir, aunque le solían conocer como Ibn al-Aqwa, le dice: oh camellero, recítanos una de tus canciones, o recítanos uno de tus poemas. Era un sahaba conocido, ¿no? Por ser un poeta como muchos otros lo eran. Y entonces, con una tonalidad muy propia de las canciones de los camelleros, compone unos versos muy hermosos, en los que muestra su comprensión de lo que era el Islam. Dicen ellos: de no ser por Allah, no habríamos sido guiados, ni habríamos dado limosna, ni habríamos rezado. Si la gente nos trata injustamente e intenta seducirnos, nosotros resistimos, porque Allah envía sobre nosotros la sakinah y afirma nuestros pasos frente a nuestros enemigos. Cuando termina de recitar estos versos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam le dice: que Allah tenga misericordia de ti, oh Amir. Cuando Umar lo escucha decir eso, dice: oh mensajero de Allah, acabas de dictar sentencia para él. Porque realmente cuando el mensajero pedía misericordia de esa manera, con esa expresión para alguien, significaba que estaba pronto a morir. El profeta le dijo: sí, fallecerá como mártir en esta batalla de Khaybar. Y hay transmisiones muy curiosas que hablan de que en medio de la batalla, en un momento dado, su espada como que fue a golpeó una roca y se clavó su propia espada. Y que algunos de los sahaba dijeron: no, se ha suicidado, no ha muerto como mártir, ha muerto con su propia espada. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no. Amir o Ibn al-Aqwa es como era. Puedo percibir cómo entra en este momento en el jardín. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. ¿Qué ocurre con Khaybar? Khaybar era una fortaleza inexpugnable. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega y ve ante él esa fortaleza, que en verdad era como una zona que constaba de muchas y diferentes fortalezas, la ve y dice: oh Allah, Señor de los cielos y lo que cubren, Señor de las tierras y lo que hacen crecer, Señor de los demonios y lo que arrastran al error, Señor de los vientos y lo que esparcen, te pedimos el bien de esta ciudad y el bien de su gente y el bien de lo que hay en ella, y buscamos amparo de ti de su mal, del mal de su gente y del mal de lo que hay en ella. Adelante, en el nombre de Allah. Y hay sahabas que dicen que estas frases las solía decir el mensajero sallallahu alaihi wasallam siempre que entraba en una nueva ciudad. Te pedimos el bien de esta ciudad
el bien de lo que hay en esta ciudad, el bien de la gente que hay en ella y el bien de lo que hay en ella. Y buscamos amparo, buscamos refugio en ti de su mal, del mal de su gente y del mal de lo que hay en ella. Conquistan Khaybar. ¿Cómo conquistan Khaybar? No tenemos tiempo para hablar de cómo es la conquista de Khaybar. Es muy interesante, pero realmente la conquistan por la falta de unión de los judíos que vivían allí. Porque hemos dicho, eran como muchas fortalezas, y entonces cuando el enemigo atacaba una, ir todos a defenderla, cada uno se quedaba en la suya. Y entonces de esta manera consiguen entrar, capturan a un enemigo y ese enemigo les dice cuál es el sitio por donde empezar. Y bueno, sigue todo de esta manera y conquistan Khaybar. ¿Qué es lo importante de Khaybar? El botín. El botín. Hay botines en Khaybar como no han conseguido en ninguna otra batalla. De hecho, Ibn Omar dice, nunca comimos tanto hasta que conquistamos Khaybar. Y Jadilla dijo, ahora tenemos dátiles. Khaybar era conocido por dátiles. De hecho, en la batalla de los coaligados, como los Banu Nadir que se habían refugiado en Khaybar compran a los Quraysh y a Ghatafán para que se alíen contra ellos y vayan a atacar Medina, es porque les ofrecen a cada uno la mitad de la cosecha. La mitad de la cosecha de dátiles de Khaybar era una gran cosecha lo que había allí. A la vez que está finalizando ese asedio en Khaybar, ocurre otra muy buena noticia, que es que los que estaban en Abisinia, los que habían hecho su hijra, su emigración a Abisinia, vuelven. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra que llega a Medina, recién conquistado Khaybar, y que ese mismo día, hay transmisiones que hablan incluso de que ya en Khaybar, se encuentra con su querido con su querido primo, Ja'far ibn Abi Talib. Y cuando le ve le dice, oh Ja'far, no sé por qué estoy más feliz, si por haber conquistado Khaybar o por haberme encontrado contigo. Llevaba más de 13 años sin ver lo que Ja'far ibn Abi Talib había permanecido en Abisinia. Otra anécdota curiosa de Khaybar fue que allí, entre las cautivas, había una mujer muy hermosa que se llamaba Safía. Safía, la hija de Huyay, que era el líder de los judíos de Khaybar. Había tenido un sueño en el que había visto una señal clara de que se iba a hacer musulmana y de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se iba a casar con él. Y realmente así es como ocurre. Pero claro, llega con ella a Medina y ¿qué ocurre? Pues lo que tenía que ocurrir. Empiezan a despertarse los celos entre las mujeres del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Aisha, una mujer muy celosa, Ummu Salama ya no, el mensajero había pedido por ella y había eliminado todo ello de su corazón, pero empieza a haber un poco de conflicto, ¿no? Y empiezan a hacerse dos bandos. De hecho, luego Safía, que Aisha la envidia por su belleza, acaba convirtiéndose en íntima suya y de Hafsa. Entonces, por un lado estaban Hafsa, Safía y Aisha, y en el otro lado estaba Salama, Habiba, las mujeres ya más mayores. Y hay una anécdota preciosa, que narra que le regalan al mensajero sallallahu alaihi wasallam un collar hay quien dice que era de ónix, un collar muy valioso. Y entra en su casa y están prácticamente todas sus mujeres y toda la familia de las mujeres y todo. Y claro, ¿qué llevas en la mano, oh mensajero de Allah? Dice, un collar. Y claro, se produce un silencio incómodo, ¿no? El mensajero nada se lo guardaba para él, todo lo que esto lo regalaba. Y dice, bueno, se la regalaré a la más querida de mis mujeres. Y se miran entre ellas. Y empieza a decir, se lo va a dar a Aisha. Se lo va a dar a la hija de Abu Bakr. Ya está otra vez, se lo va a dar a Aisha, su preferida, no sé qué. Y entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, ve a su nieta, Umayma o Umama, y va a ella y se lo pone
y le dice, tú eres la más querida de las mujeres de mi casa. Y de esa manera magistral, el profeta sallallahu alaihi wasallam solucionó esa situación anecdótica en la que se había visto envuelto, ¿no? De, bueno, ahora qué, cómo soluciono esto, y a la pequeña chica de apenas unos años fue a la que se lo regaló. Y vinieron unos meses de calma. Ese final de ese séptimo año de la Hijra son unos meses de calma en Medina. Claro, meses de calma y meses de amplitud, meses de riqueza, meses en los que la riqueza entraba después habían conquistado Jaibar, ya otras regiones también la conquistan, empieza a hacerse efectivo el pago del zakat, la gente va con regalos y empiezan a querer más. Y narra Saiduna Umar una anécdota también preciosa, en la que dice, me acerqué a la casa del mensajero de Allah y escuché voces de las mujeres de los muhajirun, de las mujeres que habían hecho la hijra, pidiéndole vestidos de los botines. Y dice Omar, y me extrañé muchísimo, porque esa era una forma de actuar más de los ansar, de las mujeres de los ansar. Las mujeres de los ansar eran mucho más naturales, había mucha más naturalidad entre las mujeres. En Medina al-Munawwara, en Meca, eran más rígidas o más estrictas, ¿no? Todo ese tema de relación con hombres y mujeres. En Meca estaba más cerrado, las mujeres de los ansar hablaban con ellos con una naturalidad mucho más natural. Y entonces, dice Omar, reconocí las voces de las mujeres de los muhajirun, pero estaban hablando como lo hacían las mujeres de los ansar y le estaban pidiendo vestidos al mensajero de Allah. Y no lo pude soportar. ¿Cómo era Omar? Dice, no lo pude soportar. Y entonces entré en la casa de manera muy ruda. Y todas las mujeres, dice Omar, se escondieron rápidamente. Había una cortina y todas se escondieron detrás de la cortina. Y dice Omar, y el profeta sallallahu alaihi wasallam me dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam con una enorme sonrisa, oh Omar, las mujeres te temen a ti, pero no me temen a mí que soy el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y realmente sí, Omar, es que era. Y entonces es cuando se dice, perdón, por esto lo he mencionado, es cuando se dice, y Allah sabe más, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo eso, ¿no? Oh Omar, las mujeres de los muhajirun te temen más a ti de lo que me temen a mí, que soy el mensajero de Allah. Omar dijo, pues parece que sí. Y entonces es cuando se dice, Allah sabe más, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, oh Omar, es que si el shaitán va por un camino y ve que tú vas por el mismo camino, se desvía de camino para no encontrarse con tu camino. Este era Omar ibn al-Khattab. Y llegamos a el mes de Dhul Qiyada de ese año séptimo de la Hijra, que tiene lugar la Umrah. ¿Qué Umrah? La Umrah compensatoria. En el Tratado de Hudaybiyah se había establecido que los musulmanes no podrían entrar ese año que habían ido a hacer la Umrah, pero que lo harían al año siguiente. Y entonces ese año siguiente es ese mes de Dhul Qa'dah del año séptimo. Y es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hace especial hincapié en que todos los que el año pasado no habían podido entrar, no habían podido entrar en la Meca, hicieran el viaje. Y paga y pide ayuda para que, era un gasto el viaje, pero quería que todos los que habían sufrido ese desengaño y ese aspecto tan doloroso estuvieran presentes en ese viaje, porque ahora sí podrían entrar. Llegan al lugar en el que se ponen el miqat. Quraysh envía una delegación que pide permiso para hablar con el profeta sallallahu alaihi wasallam, por supuesto, les da permiso. Oh Muhammad, desde el pacto de Hudaybiyah no hemos hecho nada en contra tuyo, y a pesar de eso vienes a Meca a tu gente con todas estas armas. El mensajero al principio del viaje iba armado. Según lo pactado, no podéis llevar armas, excepto vuestros cuchillos o espadas envainadas. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondió con una frase maravillosa diciendo, desde mi niñez hasta hoy soy conocido por mantener mi palabra y cumplir mis promesas, y las cumpliré. Solo entraremos en el haram con las espadas envainadas. Sin embargo,
quiero que mis armas estén cerca de mí. No se terminaba de fiar el profeta sallallahu alaihi wasallam de lo que pudieran hacer contra ellos los Quraysh. Y entran los musulmanes en Mecca, comienzan a hacer el tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Hay que hacer un esfuerzo para comprender lo que eso significó. Esa gente que durante tantos años, sobre todo para los muhajirun, y los ansar tienen el rango más elevado, pero lo que eso supuso para los muhajirun, por fin volvían a su tierra a la que amaban, su tierra en la que estaba la Kaaba, su tierra de la que habían sido expulsados, su tierra en la que habían sido torturados, su tierra en la que habían sido maltratados, pero que igual que para el mensajero sallallahu alaihi wasallam continuaba siendo querida, para ellos continuaba siendo querida. Entonces, ese momento que además los Quraysh, para no tener que vivirlo, se habían ido a la zona alta de la ciudad, a las montañas, desde donde podían verlo todo, pero no podían soportar que los musulmanes estuvieran allí. Ese grupo de unos 2000 sahaba, entre hombres y mujeres, que se dice que había, todos vestidos de blanco con el ihram, haciendo el tawaf, sacrificando a sus animales, afeitándose el cabello, haciendo el recorrido entre Safa y Marwa, tuvo que ser algo mágico, porque era como la respuesta y era ese sueño que tuvo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que se hizo realidad, que de hecho cuando Umar fue a decirle, oh mensajero de Allah, pero ¿acaso tú no has soñado que no sé qué? Y dijo, sí, lo he soñado y es verdad, pero no he dicho qué año sería verdad. Y cuando ese año es verdad le dijo, oh, Umar, ahora sí ha sido cierto. Esos momentos, subhanallah, tienen que haber sido realmente hermosos y dignos de mención. Y esos sentimientos de los sahaba, volviendo a la que era su tierra, sobre todo los muhajirun, probablemente fue uno de los hechos que más marcaron sus vidas por la importancia que posee ese hecho. Estando allí, el mensajero sallallahu alaihi wasallam se dirige a uno de sus compañeros. Se dirige a Walid ibn al-Walid. Walid ibn al-Walid lo acabamos de mencionar. Walid ibn al-Walid era uno de los que estaba apresado con los Quraysh en Mecca, pero cuando ese noble sahaba Abu Basir se va a la zona del mar, él huye, no a Medina porque no podía, pero sí a esa zona. Ese Walid ibn al-Walid era hijo del Walid ibn al-Mughira. El Walid ibn al-Mughira, uno de los grandes enemigos del Islam, que está no mencionado con su nombre en el Corán, pero sí mencionado su lugar en el fuego y uno de los grandes enemigos. Pero al-Walid ibn al-Mughira es padre de al-Walid ibn al-Walid, y es padre de ¿quién? Es padre de la espada de Allah, es padre de Khalid ibn al-Walid. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam se dirige a su hermano, al-Walid ibn al-Walid, y le dice, ¿dónde está Khalid? ¿Dónde está Khalid? No es correcto que una persona como él no sea musulmana. ¿Qué cosa más extraordinaria sería que mostrase su heroísmo y sus esfuerzos luchando a favor de los musulmanes? Nosotros le amaríamos y nosotros le respetaríamos muchísimo. Estas noticias llegan a Khalid ibn al-Walid. Y Khalid ibn al-Walid, una persona muy refinada, ya llevaba un tiempo cuestionándose lo del asunto. ¿Por qué atacamos a Muhammad? ¿Acaso eso a lo que llama es algo incorrecto? ¿Acaso no tiene cada vez más seguidores? ¿Acaso no está ennobleciendo a la gente? ¿Acaso no está elevando y refinando los corazones? ¿Acaso no está purificando? Y nosotros seguimos aquí, empeñados en lo nuestro que hemos heredado de nuestros padres, pero que adoramos cosas que ni nos pueden beneficiar ni nos pueden escuchar. Combatimos contra ellos, combatimos contra nuestros propios padres, hijos, hermanos, tíos, contra nuestra propia familia. ¿Qué es esto? Llevaba mucho tiempo cuestionándoselo. Pero claro, sus dos grandes apoyos eran Ikrimah, el hijo de Abu Jahl, que había muerto en la batalla, y Umayyah, o Safwan ibn Umayyah, el hijo de Umayyah, que había muerto también en la batalla de Badr. Y entonces, con esos dos grandes amigos y compañeros de armas, trataba de compartir eso, pero le acusaban. ¿Qué pasa, Harry? Ya te han comido la cabeza, ya no sé qué. Y entonces decide
irse a Medina por su cuenta. Se acabó. Tengo que poner freno a esto y se va a Medina. Por el camino se encuentra con Uthman ibn Talha, no Uthman ibn Affan, otro Uthman ibn Talha, que va exactamente con la misma idea. Y llegando a Medina se encuentran con otro, con el conocido como el zorro de los Quraysh. ¿Quién era el zorro de los Quraysh? Era un hombre muy astuto, era Amr ibn al-As. ¿Os acordáis de Amr ibn al-As? Hemos hablado de él en las primeras clases, o a la mitad, cuando esa hijra a Abisinia, que los Quraysh envían a 2 delegados para que compren con regalos a la corte y luego en el Najashi, uno de ellos, y el que llevaba la voz cantante, era Amr ibn al-As. Y entonces los 3 enemigos del Islam entran en Medina, decididos a hacerse musulmanes. Y el propio Khalid ibn al-Walid narra esa entrada en Medina, narra ese momento. Y dice, llegamos a Medina, me puse mis mejores ropas y me preparé para el encuentro con el profeta. En ese entonces llegó mi hermano al-Walid, que me dijo, apresúrate. Hay transmisiones que dicen que al-Walid acaba de fallecer, Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Dice, apresúrate, apresúrate, porque solo hay una persona más contenta que yo de verte aquí. Y le dice Khalid, ¿quién puede haber más contento que yo de verme aquí y ver que me va a hacer musulmán, que mi propio hermano, sangre de mi sangre? Y le dijo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él te está esperando. Continúa diciendo Khalid, fui a toda prisa a ver al profeta. Cuando llegué a él, lo saludé y le dije, doy testimonio de que no hay más Dios que Allah y de que tú eres su siervo y mensajero. Mensajero sallallahu alaihi wasallam se alegró muchísimo, pero Khalid se quedó taciturno. Khalid se quedó callado. Y el mensajero le preguntó, ¿qué te ocurre, Khalid? Y le dijo, mensajero de Allah, he luchado contra el Islam. Y de hecho él fue la causa de lo que pasó en la batalla de Uhud. Yo he hecho mucho daño a los musulmanes. Y he hecho mucho daño a los que ahora son mis compañeros. A ti te he hecho mucho daño. Allah perdonará todo eso. Allah perdonará todo ese mal que he hecho. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, Allah y el Islam perdona todo lo que se ha cometido antes de entrar en él. Y luego Amr ibn al-As, y luego Uthman, también Uthman ibn Talha, aceptaron el Islam y fue un motivo de gran alegría porque cuando los Quraysh se enteraron de eso, dijeron, los más nobles de entre nosotros los hemos perdido también. Hemos perdido a nuestro más astuto, que era Amr ibn al-As, y hemos perdido al líder de nuestra caballería, que era Khalid ibn al-Walid. Llegamos al octavo año de la Hijra, que tiene lugar en el mes de Jumad al-Awwal del octavo año de la Hijra. El mes de Jumad al-Awwal del octavo año de la Hijra tiene lugar la batalla de Mu'ta. Esta batalla es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Es muy importante porque en esta ocasión los musulmanes no iban a enfrentarse contra Quraysh, no iban a enfrentarse contra Ghatafán, no iban a enfrentarse ni siquiera contra judíos. Iban a ir a luchar en los límites de la frontera con Siria. Iban a luchar contra los bizantinos que querían aniquilar esa nueva amenaza que era el Islam. ¿Cuál es la causa de esta batalla? En esas cartas, en esos emisarios que hemos mencionado antes, que tienen lugar en el año anterior, a uno de ellos, al-Harith ibn Umayr al-Azdi, el mensajero sallallahu alaihi wasallam le envía con la misión que consistía en llevar una carta al gobernador de Busra. Cuando va en el camino a llevar esa carta, es apresado, es interceptado por Sharahbil ibn Amr al-Ghassani, que era el gobernador de la zona de Balqa, donde tendría lugar la batalla, y era aliado del emperador de los bizantinos. Y al-Harith es capturado, ese mensajero es capturado y es decapitado. No se podía maltratar a un mensajero. No hablamos de profeta, sino de emisario. No se podía atacar a los mensajeros, no se podía matar a los mensajeros. Era ley, era una ley totalmente establecida. Matar a mensajeros o emisarios era considerado uno de los más horrendos crímenes y significaba una declaración de guerra.
Esto fue una declaración de guerra para Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y fue una declaración de guerra para los musulmanes. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, monta un ejército en el que él no iba a ir, y un ejército que tendría que ir un largo camino. Un ejército de 3.000 hombres. A la cabeza de ese ejército iba su amado. ¿Quién es su amado? Su amado es Zayd ibn Haritha. Si él fallecía, y dio esa orden así el mensajero de Allah, debía revelarle en su puesto al que acababa de ver, al que acababa de llegar de Abisinia, Ja'far ibn Abi Talib. Y si él caía, el siguiente jefe del ejército sería, ¿quién? Sería Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha, acordaros que ya hemos hablado en más de una ocasión de él. Y claro, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo mencionó así con esa claridad, todos comprendieron que los dos primeros iban a caer en el combate. Que Zayd iba a caer y que iba a tomar su puesto Ja'far, que Ja'far iba a caer y que iba a tomar su puesto Abdullah ibn Rawaha. Pero luego no nombró sucesor, luego no nombró quién seguiría, entonces se podía entender que Abdullah ibn Rawaha podía vivir. Justo antes de salir, convoca, estando todo el ejército ante él, el profeta sallallahu alaihi wasallam les da sus últimas órdenes. Esas últimas órdenes son: combatid en el nombre de Allah a aquellos que no creen, llamadles primero al Islam. No traicionéis, no matéis niños, no matéis mujeres, no matéis ancianos, no cortéis árboles y no destruyáis hogares. Estas son las bases, las normas de la guerra que el profeta sallallahu alaihi wasallam establecía en ese momento y les daba. No traicionéis, no matéis niños, no matéis mujeres, no matéis ancianos, no cortéis árboles y no destruyáis hogares. En el momento de la despedida, Abdullah ibn Rawaha estuvo presente en el primer juramento del Aqaba. Incluso en el año anterior fue uno de esos 6 de Yathrib, de Medina, con los que se reunió el profeta la primera vez. Fue uno de los 12 del primer juramento del Aqaba. Fue uno de los 70 y pico en el segundo y importante juramento del Aqaba y uno de los 12 de los que el mensajero sallallahu alaihi wasallam pidió compromiso. Estuvo siempre a su lado y era poeta. Era un poeta por naturaleza. Y entonces cuando se va a despedir del mensajero sallallahu alaihi wasallam, recita unos versos en los que dice, y no sabemos la traducción, siempre pierde, pero en árabe son excepcionales. Dice: tú eres el profeta, ¿y quién será privado de sus regalos? Quien será privado de verle no tendrá ningún valor. No importará todos los regalos que tenga si se ve privado de verte en la próxima vida. Quiera Allah confirmar las buenas cosas que te dio. Entre los profetas y la victoria como ellos fueron auxiliados. Percibí la bondad en ti por un don natural, una intuición que es contraria a lo que ellos, tus enemigos, piensan de ti, oh Muhammad. Llega el ejército de los musulmanes, monta el campamento en Ma'an, ciudad cerca de Mocha, y les llegan noticias de que el ejército enemigo de los bizantinos es de 100.000 hombres, pero que además hay otros 100.000 hombres, y Allah sabe más y sabe la certeza de los números, de esas tribus de los árabes colindantes en la frontera. Ellos eran 3.000 contra 200.000 si damos veracidad a esas transmisiones, o como mínimo contra 100.000, no hay ninguna duda en las transmisiones. Ha montado el campamento de los musulmanes y deciden: ¿qué hacemos? Hay que escribir al mensajero sallallahu alaihi wasallam para que o mande más hombres o ordene que nos retiremos, o qué hacemos. Y entonces Abdullah ibn Rawaha dice: oh compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no os entiendo. Lo que tenéis miedo, lo que os desagrada, es justo lo que hemos venido a buscar. Hemos venido aquí para esto, bien para luchar o bien para morir como shuhadá. En nuestros encuentros con el enemigo no dependemos de nuestro número y no dependemos de nuestro equipamiento. Eso no es lo importante, sino de la sinceridad
de nuestro imán con el que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha honrado. Por Allah que es así. Por Allah que lo que nos da fuerza es esa confianza en Allah, y lo expresa de esta manera. En nuestros encuentros no dependemos de nuestro número, no dependemos de nuestro equipamiento, sino de nuestro imán sincero en Allah, con el cual nos ha honrado, es decir, que es un regalo que procede de Allah. Así que vamos, adelante. Las dos posibilidades son buenas, la victoria o morir y que se abran para nosotros las puertas del jardín. Claro, empieza la contienda en la batalla. Siendo claros, no hay nada que hacer. Pero nadie da un paso atrás. Zayd ibn Haritha, el amado del mensajero sallallahu alaihi wasallam, el primero en llevar el estandarte, se lanza a la batalla. Matan su caballo, cae al suelo, coge el estandarte y sigue luchando. Además, le cortan el brazo derecho, coge el estandarte con la mano izquierda y sigue luchando. Le cortan el brazo izquierdo, coge el estandarte con sus codos o como pueda y sigue luchando hasta que caen en el combate. Le sucede Ja'far ibn Abi Talib, coge el estandarte y va hacia la batalla a seguir luchando. Lo mismo. Fallece en el combate. ¿A quién le toca? Le toca a Abdullah ibn Rawaha. Y Abdullah ibn Rawaha duda unos instantes, se retrasa unos segundos en coger el estandarte y seguir luchando. Y entonces se mira a sí mismo y dice: oh nafs mío, tendrás que obedecerme sin duda alguna, porque he jurado que en esta batalla yo lucharé. Y le sigue hablando a su nafs, que era eso que era lo que le impedía, lo que le retrasó. Oh nafs mío, tendrás que obedecerme sin duda alguna, porque he jurado que en esta batalla yo lucharé y moriré como mártir si fuera necesario. O lo aceptas de buen grado, o yo haré que te sometas. Dime, si no mueres en esta batalla, ¿acaso crees que nunca morirás? Has de saber que estará muy bien que hagas eso, que mueras como mártir. Tus dos compañeros, Ja'far ibn Abi Talib y Zayd ibn Haritha, ya lo han hecho. Ellos me han adelantado en el camino. No te quedes atrás porque lo lamentarás. No lo dudes. Ataca. Y entonces tomó el estandarte y fue a la batalla a morir. Y hay transmisiones que hablan de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando todo esto estaba ocurriendo, él tenía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo y que informaba a sus compañeros en Medina: ha caído Zayd, ha caído Ja'far, los dos de los muhajirun, y los ansar esperaban qué había ocurrido con Abdullah ibn Rawaha, que era uno de ellos, era uno de los ansar. Ha caído Abdullah ibn Rawaha. Y hay una transmisión preciosa de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam lo relata según una transmisión, diciendo: en este momento veo a Ja'far entrando en el jardín con dos, como si tuviera dos alas de dos ángeles que están sangrando. Y en otra transmisión dice, puedo ver a dos de mis compañeros, a Ja'far y a Zayd, que se adelantan entrando en el jardín, y a uno que se retrasa, pero que luego se une a ellos. Y ese era Abdullah ibn Rawaha, con estos versos que hemos mencionado. Lucha con valentía hasta fallecer. Los musulmanes se quedan sin jefe y empiezan a retroceder. Un hombre de los sahaba coge el estandarte, pero no se veía preparado para ello. Y entonces, ¿qué hace? Se lo da a la espada de Allah. Se lo da a aquel que hacía apenas unas semanas, unos meses, que se había hecho musulmán. Se lo da a Khalid ibn al-Walid. Y Khalid ibn al-Walid, luchando con fuerza renovada, se dice que rompe 9 espadas en esa batalla, consigue frenar ese retroceso al que estaban viéndose sometidos los musulmanes, consigue mantener las posiciones hasta el anochecer, y cuando llega
el anochecer, Khalid, como el resto de los musulmanes, se da cuenta de que no era posible vencer en esa batalla. Realmente era imposible. Y entonces hace una estratagema, que es que los que habían luchado en el flanco derecho tenían que irse al flanco izquierdo, y los del flanco izquierdo al flanco derecho. Los que estaban en retaguardia tenían que irse a la vanguardia. Y durante toda la noche tenían que hacer mucho ruido, ruido de tambores, muchas hogueras encendidas y gritos de alegría y de júbilo, como si hubieran llegado refuerzos. Claro, a la mañana siguiente se ven cara a cara con el enemigo y el enemigo, que no había variado sus posiciones, ve que los que están delante no son los mismos, cuando lo normal era que al día siguiente los que estuvieran delante eran los mismos. Y entonces pensaron, han llegado refuerzos. Y de esa manera se contuvieron a la hora de atacar y los musulmanes fueron capaces de retroceder y de tener una retirada honrosa, salvando de esa manera el ejército musulmán. Parece una batalla muy cruenta, pero hay transmisiones que dicen que únicamente murieron 8 de las filas de los musulmanes. Otras que dicen 15, pero otras incluso que dicen que únicamente Ja'far ibn Abi Talib, Zayd ibn Haritha, Abdullah ibn Rawaha y 2 más. Y Allah sabe más, pero fue muy poco los que fallecieron. Pero claro, esto entristeció mucho al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Había muerto Ja'far, al que acababa de volver a conocer. Había muerto Zayd ibn Haritha, que era prácticamente su hijo, de hecho, durante mucho tiempo fue su hijo, conocido como Zayd ibn Muhammad. Había muerto Abdullah ibn Rawaha, que era uno de los pilares de los Ansar. Fue algo duro para los musulmanes. Por tiempo, tendríamos que acabar aquí, por hora, pero con vuestro permiso, vamos a seguir, porque si no mañana no vamos a tener tiempo para acabar. Así que en Instagram voy a cortar el directo y lo voy a volver a poner. Me esperáis 10, 15 segundos los que estáis con el ordenador y así seguimos todos juntos, inshallah. Un poquito de paciencia, por favor. No quiere. Ahora. No. Eh, seguimos. La batalla de Mu'tah representa eso, representa el encuentro con gente nueva, y representa esa expansión del Islam ya dirigida a otros lugares, a otros horizontes, ¿no? Ya esa amplitud de miras del mensajero sallallahu alaihi wasallam logra llegar a un acuerdo con los Quraysh y se dedica a otros lugares. Y llegamos a un momento clave. ¿Cuál es ese momento clave? Los Quraysh piensan que los musulmanes en Mu'tah, en esta batalla, han sufrido una dolorosa derrota, ¿m? Y que son débiles. Y entonces dicen, es el momento de romper nuestro pacto, pero no lo rompen directamente. ¿Cómo lo rompen? ¿Os acordáis que en la última sesión hablamos de cómo parte del pacto, parte del tratado de Hudaybiyah, es que los que quisieran, la tribu que quisiera, podía aliarse con Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y los musulmanes, la tribu que quisiera podría aliarse con los Quraysh.
¿vale? Y entonces los musulmanes defenderían a sus tribus y los Quraysh defenderían a sus tribus. ¿Qué hace Quraysh entonces? Ataca a la tribu de Juzaa. La tribu de Juzaa era una tribu aliada de los musulmanes. Y no los ataca Quraysh directamente, sino que los ataca a través de la tribu de los Banu Bakr. Entonces, paga, hay quien dice que da las armas e incita a la tribu de Banu Bakr, aliadas suyas, a que ataque a la tribu de Juzaa, aliados de los musulmanes. Juzaa rápidamente va a ver a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, va a Medina y dice, tenéis que ayudarnos. Es parte de la hima de estar bajo vuestra protección, que nos ayudéis. Y entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, envía emisarios a Mecca, les dice, si no rompéis vuestra alianza con los Banu Bakr, la tribu que ha traicionado, si no dejáis de ayudarlos, pagaréis el dinero de sangre por todos los que habéis matado de los Juzaa. Y si no cumplís lo que acabo de mencionar, os aviso que lucharé contra vosotros. Claro, los Quraysh se dan cuenta del error que han cometido y envían a su líder, a su jefe, Abu Sufyan, lo envían a Medina para tratar de renegociar el acuerdo o para tratar de llegar a un nuevo acuerdo con el mensajero sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hace Abu Sufyan cuando entra en Medina? Lo primero que hace cuando va a Medina es ir a ver a su hija. ¿Quién es su hija? Ummu Habiba. ¿Quién es Ummu Habiba? Esposa del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que había migrado a Abisinia, y su historia también es muy bonita. Entra en su presencia y cuando va a sentarse en la estera, en la alfombra en la que se solía sentar el mensajero sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habiba la retira rápidamente. Y Abu Sufyan le dice, ¿qué ocurre, hija mía? ¿Es esta estera demasiado buena para mí? ¿O es que yo soy demasiado bueno para esta estera? Y Ummu Habiba le dice, esta estera pertenece al mensajero de Allah y tú eres un pagano, tú eres un idólatra, tú eres un impuro. Ve que no puede sacar nada ahí. Entonces va a ver a Abu Bakr, la bondad personificada, e intenta convencerle, pero Abu Bakr no va a dar su brazo a torcer. Se atreve a ir a ver a Umar. Y Umar, nada más verlo, empieza a hablar a Abu Sufyan y dice, me estoy conteniendo para no sacar mi espada y cortarte la cabeza. No lo hago por honor, por respeto al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Va a ver a Ali e intenta sembrar en Ali la discordia también, diciéndole, oh Ali, tú estás destinado a ser el líder de todos los árabes, eres el familiar directo de Muhammad, si consigues este pacto, yo y los Quraysh te apoyaremos el día de mañana, cuando Muhammad no esté, estaremos contigo. Intenta comprarle de esta manera, pero Ali ibn Abi Talib se mantiene completamente firme. Así que vuelve Abu Sufyan a Mecca sin ningún resultado posible de esa negociación. No hay posibilidad de alargar el pacto, ni de reescribirlo, ni nada. La única solución es la guerra. ¿Y cuál es esa guerra? Es la conquista de la Meca. La conquista de la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam manda llamar a sus compañeros a montar un ejército. No dice en ningún momento que se va a dirigir a Meca, sino hace ver que vuelve a ir a la zona de Mucha, a la zona de la frontera de Siria. Pero se empieza a correr el rumor de que va a ir contra Meca. Uno de los sahaba, se llamaba Hatib, era un hombre de confianza del profeta sallallahu alaihi wasallam. Era un hombre muy cercano al mensajero de Allah. Y claro, él sí se entera de cuál es el verdadero destino del ejército de los musulmanes, que no es otro que la Meca. Y entonces escribe una carta. Escribe una carta secretamente y manda a una mujer a la Meca para que diera esa carta a los nobles de los Quraysh, en las que le informaban a los Quraysh de que Muhammad les iba a atacar. Pero Jibril informó al mensajero sallallahu alaihi wasallam de ello y envió al Miqdad y a Sayyidina Ali ibn Abi Talib a que interceptaran la carta a la mujer y tomaran la carta. El profeta mandó llamar a este sahaba Hatib, este hombre de su confianza,
Le dijo, oh, Hatib, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has traicionado de esta manera? ¿Qué ha ocurrido? Le decía, mensajero de Allah, no tengo parientes en los Quraysh. Toda mi familia se encuentra en Meca. No hay nadie que pueda protegernos. Mi situación no es la misma que la de aquellos que tienen parentesco con los Quraysh y sus familias están a salvo. Quería de esta manera hacerle un favor a Quraysh para ganarme su amistad y así conseguir el cuidado y protección de mi familia. No lo hice pensando en traicionar al Islam. Umar, oh mensajero de Allah, déjame que le corte la cabeza. El profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó sus excusas y lo perdonó y le dijo a Umar, Hatib, este sahaba, pertenece a los que combatieron en la batalla de Badr. ¿Por qué lo consideras hipócrita? Allah está complacido con aquellos que combatieron el día de Badr. Allah miró a la gente de Badr y dijo, haced lo que queráis, pues yo os he disculpado. Y al escuchar estas palabras, el, para algunos, duro corazón de Sayyiduna Umar, pero realmente refinado corazón de Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, comenzó a llorar y dijo, Allah y su profeta, Allah y su mensajero saben más, Allah y su mensajero saben más. Terminan los preparativos y el profeta se dirige a la Meca a la cabeza de 10 o 12.000 soldados el día 12 de Ramadán, perdón, el día 10 de Ramadán, según lo más reconocido, del año 8 de la Hijra. Fijaos cómo aumentan las cifras. Hudaybiyah, 1.500. Al año siguiente, en el séptimo año, 2.000. En este año ya van 10.000 o 12.000. A medida que se van acercando a Meca, más tropas se les unen. En el camino se encuentran con quién? En el camino se encuentran con Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, el tío del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que se había hecho musulmán y ya de una vez por todas se había decidido a hacer la hijra a Medina. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra con él, tenía mucho amor por Al-Abbas, como no. Le dijo, oh Al-Abbas, lo mismo que yo soy el último de los profetas, tú eres el último de los muhajirun. Y con él finalizó esa hijra conocida como la hijra de Meca a Medina. El profeta estaba tremendamente contento de la llegada y la aceptación del Islam de Al-Abbas. Los Quraysh no estaban muy enterados de lo que estaba ocurriendo con los musulmanes. Y entonces de repente, prácticamente de la noche a la mañana, ven 5, 6, 7, 8.000 hogueras encendidas durante la noche a pocos kilómetros de distancia de Meca. ¿Qué es esa amenaza que está ocurriendo? No sabían prácticamente lo que estaba pasando. Y entonces envían a Abu Sufyan a averiguarlo. Abu Sufyan, ese gran enemigo del Islam, ese que tanto había luchado en contra del Islam y de los musulmanes, se encuentra con el Abbas, que hasta hace nada eran compañeros. Y el Abbas lo lleva al campamento de los musulmanes. Y allí el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, cuando lo ve, impidiendo que Sayyiduna Umar le corte la cabeza otra vez, le dice, ay de ti, Abu Sufyan, no es hora ya, no va siendo hora ya, no ha llegado el momento ya de que reconozcas que no hay más Dios que Allah. Y Abu Sufyan dice, sí, reconozco que no hay más Dios que Allah, porque si hubiera otros dioses nos habrían ayudado en toda esta guerra contra ti, pero no nos han ayudado en nada, así que no puede haber más remedio de que no haya más Dios que Allah. Le decía, ¿acaso no es hora ya de que reconozcas que yo soy el mensajero de Allah? Y Abu Sufyan dice, hay algo dentro de mí que me lo impide, hay algo en mi nafs que me impide aceptarlo. Le dice, acéptalo porque es la realidad. Y finalmente ahí Abu Sufyan, por eso tener mucho cuidado con decir Abu Sufyan que Allah lo maldiga, porque ahí Abu Sufyan dijo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammadin Rasulullah, testigo que no hay más Dios que Allah y atestiguo que tú, Muhammad, eres el mensajero de Allah. Pero Abu Sufyan era orgulloso y era el líder de Quraysh. Y entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba a punto de entrar en Meca y le tenía que dar algo a Abu Sufyan que le permitiera mantener ese estatus entre la gente de Meca. ¿Y qué le dice? ¿Qué le da? Le dice,
que puede declarar que quien entre en la casa de Abu Sufyan entrará a salvo, que Muhammad va a entrar con el ejército y que quien entre en casa de Abu Sufyan estará a salvo. Quien entre y se encierre en su propia casa estará a salvo, y quien entre en la zona de la Kaaba, que era el haram de la Kaaba, también estará a salvo. Pero claro, ese llegar a Abu Sufyan y declarar quien entre en mi casa estará a salvo, de alguna manera mantiene su rango de yo os estoy salvando, os estoy cuidando de todos vosotros. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, y vamos a terminar ya, divide el ejército en 4 y entran todos ellos en Meca, cada uno por una parte, cada uno por un lado, excepto, y ninguno tiene problemas, excepto el grupo de Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid entraba por la parte alta de la ciudad y allí sí encontró algo de resistencia, pero bueno, fue una resistencia mínima. Los musulmanes por fin entraron en Meca, y ahora no de visita, no como invitados, sino entraban en su tierra. Los muhajirun volvían a su ciudad. Habían salido de ella 8 años atrás, huyendo en la oscuridad de la noche, y ahora Allah subhanahu wa ta'ala les permitía volver a ella. El mensajero sallallahu alaihi wasallam entra en la Kaaba destruyendo y destrozando los más de 360 ídolos que allí se encontraban, a la vez que iba diciendo Ya al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ya al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Ha venido la verdad y la falsedad se ha desvanecido. Es cierto que la falsedad se desvanece. Pasa el tiempo, ¿y qué se hace con los Quraysh? Los Quraysh se congregan en torno a la Kaaba, esperando su destino. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam ordena a Bilal y a los musulmanes que vayan por las calles de Meca llamando a toda la gente, que llamen a la gente, que salga de sus casas y acudan todos a la Meca, a la Kaaba. Allí estaban los que le habían atacado, los que le habían perseguido, los que le habían encarcelado, los que le habían castigado, los que le habían matado o intentado matar a él, los que habían luchado contra ellos y contra sus hermanos durante años, y ahora estaban todos en manos de Muhammad, el hombre al que habían tratado de destruir con todos los medios a su alcance. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice, gente de Quraysh, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. ¿Qué pensáis que voy a hacer con vosotros? Ahora os tengo. ¿Qué pensáis que voy a hacer con vosotros? Le dijeron, oh Muhammad, eres un noble hermano, hijo de un noble hermano. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿qué les dice? Les dice, os digo lo mismo que el profeta Yusuf dijo a sus hermanos. La tadriba alaykum. اليوم يغفر الله لكم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. Les dice, no hay reproche sobre vosotros. Les dice, os digo lo mismo. El profeta Yusuf dijo a sus hermanos, y esta es una ley del Corán, no hay reproche sobre vosotros. La tadriba. اليوم يغفر الله لكم. Hoy Allah os ha perdonado. Podéis iros. Sois libres. Y que los Quraysh no lo podían entender. No daban crédito a lo que escuchaban con sus oídos. Comprendieron que eso era el Islam. Y comprendieron que ese era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y al comprenderlo de verdad, cuando por fin abrieron sus corazones a esa verdad, uno tras otro, hombres y mujeres, incluso Hind, la mujer de Abu Sufyan, fue a aceptar el Islam y a jurar su juramento de fidelidad al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Podría haberlos castigado con todo el derecho del mundo. Iros, sois libres. Y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que llenan
sus corazones de amor por tu mensajero y por sus nobles compañeros. Te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que en estos nobles días del final del mes de Ramadán que estamos viviendo, nos hagas incrementar nuestro amor por tu mensajero, nos des la capacidad de seguirle, nos des la capacidad de imitarle, nos des la capacidad de empaparnos de sus nobles cualidades de carácter y de comportamiento. Y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta y de todos sus nobles compañeros y de todos los profetas y mensajeros, en el lugar más elevado del jardín, bajo la sombra de tu trono. آمين. بسر وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.